Marcos había estado casado con Elena durante 8 años. 8 años de confianza, de rutinas compartidas, de planes para el futuro. Pero todo cambió la noche que decidió sorprenderla en su viaje de trabajo. Cuando tocó la puerta de la habitación 237 del Hotel Marriott, esperaba ver el rostro de su esposa. En cambio, quien abrió fue su mejor amigo, Carlos, usando únicamente una toalla alrededor de la cintura. Si quieres saber cómo terminó esta historia que cambió la vida de 3 personas para siempre, dale like a este vídeo y quédate hasta el final, porque lo que pasó después superó todas las expectativas. Elena había anunciado el viaje con naturalidad, como tantas otras veces. Su trabajo en la empresa de consultoría la llevaba frecuentemente a ciudades vecinas, y Marcos ya estaba acostumbrado a estas ausencias de 2 o 3 días. Sin embargo, esta vez había algo diferente en la manera en que Elena preparó su equipaje. Se tomó más tiempo del habitual eligiendo ropa, incluyó vestidos que normalmente reservaba para ocasiones especiales, y Marcos notó que empacó lencería que no había visto en meses. Cuando él comentó sobre esto de manera casual, Elena simplemente respondió que había reuniones importantes con clientes potenciales y quería causar una buena impresión profesional. Es una oportunidad muy grande para la empresa, le explicó mientras cerraba la maleta. Si conseguimos este contrato, podrían ascenderme a gerente regional. ¿Sabes lo importante que es esto para nosotros? Marcos asintió, sintiéndose orgulloso del éxito profesional de su esposa. Elena había trabajado duro para llegar donde estaba, y él siempre había sido su mayor apoyo. Le deseó suerte, le dio un beso de despedida y la vio partir hacia el aeropuerto con una sonrisa. Durante el primer día, Elena mantuvo contacto regular como siempre. Mensajes de texto por la mañana, una llamada durante el almuerzo, y otra por la noche antes de dormir. Todo parecía normal, excepto por pequeños detalles que Marcos no pudo ignorar. En las llamadas se escuchaba un ambiente más silencioso de lo esperado para alguien que supuestamente estaba en el centro de una ciudad grande, asistiendo a reuniones y cenas de negocios. Cuando preguntó sobre los detalles del hotel, Elena fue vaga en sus respuestas. Es un hotel corporativo típico, dijo. Nada especial, pero está bien ubicado. El segundo día, algo cambió. Elena llamó menos frecuentemente, y cuando lo hizo, parecía distraída. Sus respuestas eran más cortas, y Marcos detectó algo en su voz que no pudo identificar con precisión, pero que le causó una sensación incómoda en el estómago. Esa noche, Elena no contestó su llamada habitual. Marcos intentó varias veces, pero el teléfono iba directamente al buzón de voz. Finalmente, cerca de la medianoche, recibió un mensaje de texto: perdón, cena muy larga con clientes. Agotada. Hablamos mañana. La mañana del tercer día, Marcos despertó con una idea que al principio le pareció romántica. ¿Por qué no sorprender a Elena? Podría tomar un vuelo después del trabajo, aparecer en su hotel con flores, y tal vez incluso quedarse para convertir el viaje de negocios en una pequeña escapada romántica para ambos. Se sintió emocionado por la idea. Hacía tiempo que no hacían algo espontáneo juntos, y pensó que sería una hermosa sorpresa después de lo que sin duda habían sido días agotadores de trabajo para Elena. Durante su hora de almuerzo, Marcos reservó un vuelo para las 6 de la tarde y logró conseguir el día libre por la tarde. Compró un ramo de rosas rojas, las favoritas de Elena, e incluso se detuvo en una tienda para comprar chocolates gourmet. Sin embargo, cuando intentó llamar a Elena para preguntarle casualmente sobre el nombre del hotel, se dio cuenta de que no recordaba si ella se lo había mencionado. Revisó sus mensajes de texto, pero solo encontró referencias vagas a el hotel sin nombre específico. Esto le pareció extraño, pero no quiso arruinar la sorpresa llamándola directamente. En cambio, decidió revisar los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que compartían para encontrar el cargo del hotel. Lo que encontró lo dejó completamente confundido. No había ningún cargo de hotel en los últimos 3 días. Revisó 2 veces, incluso llamó al banco para confirmar que no hubiera retrasos en el procesamiento. Nada. Marcos se sentó en su oficina, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez la empresa estaba pagando directamente. Tal vez Elena había usado su tarjeta de crédito personal. Había varias posibilidades razonables. Pero entonces recordó algo que hizo que su corazón se acelerara. Elena siempre, sin excepción,
Usaba su tarjeta de crédito compartida para gastos de viaje porque acumulaba millas aéreas que luego usaban para sus vacaciones. Era una costumbre tan arraigada que incluso discutían sobre la importancia de usarla consistentemente. Con las manos temblorosas, Marcos buscó en los contactos de Elena en su teléfono. Encontró el número de su jefa, Patricia, y después de dudar varios minutos, decidió llamarla. Hola Patricia, soy Marcos, el esposo de Elena. Disculpa que te moleste, pero quería sorprender a Elena en su viaje de trabajo y no recuerdo el nombre del hotel. ¿Podrías ayudarme? El silencio al otro lado de la línea se prolongó demasiado. Marcos, dijo Patricia finalmente, con una voz que traicionaba su incomodidad. Elena pidió estos 3 días libres hace una semana. Me dijo que tenían planes familiares. No está en ningún viaje de trabajo. El mundo de Marcos se tambaleó. Se despidió de Patricia balbuceando alguna excusa sobre confusión de fechas, pero su mente ya estaba corriendo hacia conclusiones que no quería aceptar. Elena le había mentido. No estaba en un viaje de trabajo. Estaba en algún lugar, con alguien, haciendo algo que requería una mentira elaborada de 3 días. Y esta historia te está generando la misma ansiedad que sintió Marcos en ese momento. Dale like si quieres saber quién estaba realmente con Elena, y no olvides suscribirte porque estas historias de la vida real pueden enseñarnos mucho sobre las relaciones humanas. Con las manos temblando, Marcos abrió la aplicación de Encontrar mi iPhone que compartía con Elena. Durante años, ambos habían tenido acceso a la ubicación del otro por seguridad, pero nunca la habían usado para vigilarse mutuamente. La ubicación de Elena aparecía en un hotel Marriott, a apenas 2 horas de distancia en coche. No estaba en otra ciudad por trabajo, estaba prácticamente en la misma región donde vivían. Marcos se quedó mirando la pantalla durante varios minutos, procesando la información. Todas las piezas comenzaban a formar un rompecabezas que no quería completar. La ropa especial, la lencería, las llamadas evasivas, la falta de ruido de fondo urbano, y ahora esto. Canceló su vuelo y decidió hacer el viaje en coche. Necesitaba ver con sus propios ojos qué estaba pasando. Durante las 2 horas de manejo, Marcos pasó por todas las etapas del dolor emocional. Primero, la negación, seguramente había una explicación lógica. Tal vez Elena había cambiado de planes y no había querido decírselo para no preocuparlo. Tal vez había decidido tomarse unos días para ella misma y se avergonzaba de admitirlo. Luego vino la ira. Si Elena necesitaba tiempo sola, ¿por qué no podía simplemente decírselo? Eran adultos, llevaban años casados. Tenían la confianza suficiente para hablar sobre sus necesidades personales. Después, la bargaining, quizás cuando llegara al hotel, encontraría a Elena sola, relajándose en el spa, y podrían reírse de todo este malentendido. Pero en el fondo, Marcos sabía que estaba tratando de convencerse de algo que su instinto ya había descartado. Los indicios eran demasiado claros, demasiado consistentes. Cuando llegó al estacionamiento del Hotel Marriott, se quedó sentado en su coche durante 20 minutos, reuniendo el valor para entrar. Parte de él quería dar la vuelta y regresar a casa, fingir que nunca había descubierto nada, continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Pero sabía que eso era imposible. La confianza ya estaba rota, y no importaba lo que encontrara en ese hotel, las cosas nunca volverían a ser igual. Marcos se acercó a la recepción del hotel con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todo el mundo podía escucharlo. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa profesional, lo saludó cordialmente. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarlo? Hola, estoy buscando a mi esposa. Elena Martínez. Debería estar registrada aquí. La recepcionista tecleó en su computadora y frunció el ceño. Lo siento, señor, pero no tengo a nadie registrado con ese nombre. El corazón de Marcos se hundió y se elevó al mismo tiempo. Tal vez Elena estaba registrada con su nombre de soltera, o tal vez había una confusión con los nombres. ¿Podría revisar bajo Elena Rodríguez? Es su nombre de soltera. Más tecleo, más ceño fruncido. Tampoco encuentro ese nombre, señor. Marcos estaba a punto de darse por vencido cuando decidió intentar una última cosa. Sacó su teléfono y mostró la ubicación de Elena en la aplicación. Mire, según esta aplicación, el teléfono de mi esposa está en este hotel.
¿Podría explicarme cómo es posible si no está registrada? La recepcionista miró la pantalla con expresión de comprensión y simpatía. Señor, es posible que su esposa esté registrada como huésped adicional en la habitación de otra persona. En ese caso, no aparecería en nuestro sistema principal. La realidad golpeó a Marcos como un puño en el estómago. Elena estaba allí, pero registrada en la habitación de otra persona. No era un viaje de trabajo, no era tiempo personal, no era un malentendido. Era exactamente lo que más había temido. Marcos subió al elevador con piernas temblorosas. Había conseguido convencer a la recepcionista de que le diera el número de habitación mostrándole evidencia de la ubicación del teléfono y explicando su situación desesperada. La mujer, claramente incómoda pero comprensiva, finalmente accedió. Habitación 237, señor. Pero, tal vez debería considerar. Gracias, la interrumpió Marcos. Sé lo que estoy haciendo. Pero no era cierto. No tenía idea de lo que estaba haciendo, ni de lo que encontraría, ni de cómo reaccionaría cuando enfrentara la verdad. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el segundo piso, Marcos caminó por el pasillo como un autómata. Habitación 235, 236, 237. Ahí estaba. Se quedó parado frente a la puerta durante varios minutos, escuchando. Podía oír voces adentro, risas, sonidos que confirmaban lo que ya sabía pero que aún no había aceptado completamente. Finalmente, reunió el valor y tocó la puerta. Los sonidos del interior cesaron inmediatamente. Marcos escuchó pasos acercándose a la puerta, voces susurrando urgentemente. Luego, silencio. Volvió a tocar, esta vez con más insistencia. ¿Quién es?, preguntó una voz masculina desde el interior. Marcos reconoció la voz inmediatamente, y ese reconocimiento fue como recibir una descarga eléctrica. Era Carlos, su mejor amigo desde la universidad, el padrino de su boda, el hombre que había estado en su casa apenas una semana antes para ver un partido de fútbol. Soy Marcos, dijo con voz firme, sorprendido por su propia calma. Abre la puerta, Carlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos pudo imaginar la conmoción al otro lado de la puerta, las miradas de pánico entre Elena y Carlos, las mentes buscando desesperadamente una explicación que pudiera minimizar lo que estaba sucediendo. Después de lo que parecieron horas pero fueron probablemente solo minutos, la puerta se abrió lentamente. Carlos apareció en la entrada, usando únicamente una toalla alrededor de la cintura. Su rostro estaba rojo, sus ojos evitaban la mirada de Marcos, y su respiración era irregular. Marcos, nosotros, esto no es lo que parece, balbuceó Carlos. Pero Marcos ya no estaba escuchando. Sus ojos habían encontrado a Elena, que estaba sentada en la cama, cubierta con las sábanas del hotel, con el cabello despeinado y los ojos llenos de lágrimas. Si quieres saber cómo manejó esta situación imposible, asegúrate de darle like a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Marcos con una voz que no reconocía como suya. Elena comenzó a llorar más fuerte, pero no respondió. Carlos intentó dar un paso hacia él, pero Marcos levantó la mano para detenerlo. No te acerques, dijo con una calma que contradecía la tormenta emocional que sentía por dentro. Solo quiero saber cuánto tiempo. Marcos, por favor, podemos hablar de esto, imploró Elena desde la cama. ¿Cuánto tiempo?, repitió Marcos, esta vez con más fuerza. Carlos finalmente encontró su voz. 6 meses. 6 meses. Marcos hizo el cálculo mental rápidamente. 6 meses atrás había sido su cumpleaños número 35. Elena había organizado una fiesta sorpresa en su casa, y Carlos había estado allí, abrazándolo, brindando por su amistad, actuando como el mejor amigo que había sido durante 15 años. ¿En mi cumpleaños ya estaban juntos?, preguntó Marcos. El silencio confirmó su sospecha. ¿En mi casa? Mientras yo estaba en la cocina sirviendo las bebidas que ustedes estaban bebiendo, ¿ya me estaban traicionando? Elena intentó levantarse de la cama, pero Marcos negó con la cabeza. No te levantes. No digas nada. Ya no importa lo que tengas que decir. Se dirigió a Carlos. Eras mi mejor amigo. El padrino de mi boda.
El hombre que me ayudó a elegir el anillo de compromiso para ella. ¿Cómo pudiste? Carlos no tenía respuesta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero Marcos ya no sentía compasión por él. Marcos se quedó en la habitación solo unos minutos más, el tiempo suficiente para procesar la magnitud de la traición. No era solo que Elena hubiera tenido una aventura. Era que había sido con la persona en quien más confiaba después de ella. Era que había durado 6 meses, durante los cuales ambos habían estado actuando normalmente en su presencia, compartiendo cenas, celebraciones, momentos íntimos de amistad. No voy a hacer una escena, dijo finalmente. No voy a gritar, no voy a romper nada, no voy a suplicar. Pero esto se terminó. Todo se terminó. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó una vez más. Elena, cuando regreses a casa, no estaré ahí. Mis cosas no estarán ahí. Mis abogados se pondrán en contacto contigo. Miró a Carlos por última vez, y tú, espero que haya valido la pena destruir 15 años de amistad. Marcos salió del hotel y condujo directamente a casa de su hermana, donde se quedó esa noche. Al día siguiente, contrató a un abogado especializado en divorcios y comenzó el proceso legal. Elena intentó contactarlo innumerables veces durante las semanas siguientes. Llamadas, mensajes, emails, incluso aparecía en su trabajo. Pero Marcos se mantuvo firme en su decisión de no hablar directamente con ella. Todo pasaba a través de los abogados. Carlos también intentó acercarse, pero Marcos fue igualmente inflexible. Bloqueó su número, sus redes sociales, y le pidió a sus amigos mutuos que no mencionaran nada sobre él. El proceso de divorcio fue relativamente rápido. Elena no luchó por la custodia de bienes ni pidió pensión alimenticia. Era como si entendiera que cualquier resistencia solo prolongaría el dolor para todos. 6 meses después del incidente en el hotel, Marcos estaba firmando los papeles finales del divorcio. Elena se veía demacrada, había perdido peso, y sus ojos tenían una tristeza permanente que no había estado allí durante los 8 años de matrimonio. Marcos, le dijo después de firmar los papeles, sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito que sepas que lo siento. Siento todo. Siento haberte lastimado, siento haber destruido lo que teníamos, siento haber elegido mal. Marcos la miró por primera vez en meses. ¿Sigues con él?, preguntó. Elena negó con la cabeza. Terminamos 2 semanas después del hotel. Resulta que cuando la emoción de lo prohibido desaparece, no queda mucho más. Marcos asintió, pero no dijo nada más. Firmó los últimos papeles, se levantó, y salió de la oficina del abogado sin mirar atrás. 1 año después, Marcos había reconstruido su vida. Se había mudado a una nueva ciudad, había cambiado de trabajo, y había comenzado terapia para procesar la traición y el dolor. Aprendió mucho sobre sí mismo, sobre las relaciones, y sobre la capacidad humana tanto para el daño como para la sanación. Nunca volvió a hablar con Elena ni con Carlos. Ocasionalmente se enteraba de noticias sobre ellos a través de conocidos mutuos, pero había logrado construir una vida completamente separada de su pasado. La experiencia le enseñó que la traición no es solo sobre lo que las personas hacen, sino sobre cómo esas acciones revelan quiénes realmente son. Elena y Carlos no se habían convertido en traidores de la noche a la mañana, habían revelado una capacidad para la traición que siempre había estado allí. Pero también aprendió sobre su propia fortaleza. Había sobrevivido a lo que en su momento sintió como el final de su mundo, y había emergido como una persona más fuerte y más consciente de su propio valor. La puerta de la habitación 237 se había cerrado sobre una vida, pero había abierto el camino hacia otra completamente nueva. Y aunque el dolor tardaría años en desaparecer completamente, Marcos sabía que había tomado las decisiones correctas para proteger su dignidad y su futuro. Porque a veces, la única manera de ganar es rehusarse a jugar un juego donde las reglas han sido cambiadas sin tu conocimiento.